Buenos días. Bueno, aquí estoy. Bueno, hoy es sábado, voy para el trabajo, yo trabajo los sábados. Entonces, les quería hablar del tema de... Es una polémica entre usar YouTube o usar Facebook. ¿Cuál de los dos resulta mejor para transmitir conocimiento? Esto es más o menos algo así como que hablar o escribir, ¿no? Entonces, ayer solté un mamotreto en Facebook. Fue como la recuperación de esta red social. Yo estaba ajeno ahí al Facebook, ese no lo usaba, porque ya no escribía. Y entonces, pues no, solté el mamotreto ese explicando las causas de por qué yo dejé de escribir y demás, ¿no? Un poco literario eso ahí, pero en fin, en escritura. Entonces, nada, para los que me siguen en Facebook, pues ahí está el mamotreto ese, un texto súper largo, ¿no? Y un poco tedioso quizás. Pero bueno, en fin, el asunto es que yo o sea, ¿por qué razón uno tendría que ponerse a escribir, ¿no? Y yo buscando una explicación, ¿no? De si esto tiene algún sentido hoy. Y lo primero que uno se encuentra es, por ejemplo, esta plataforma. Digamos que en Facebook usted utiliza, en los posts, usted utiliza el lenguaje escrito, obviamente, ¿no? Y esto sí es bueno para transmitir conocimiento, en el sentido que es como mejor se transmite, es a través de la palabra escrita. ¿Por qué? Porque la imagen no es un buen medio para eso. O sea, si ustedes me preguntan, yo creo que no es ningún descubrimiento esto, ¿no? Pero la imagen no se presta para transmitir conocimiento. La imagen te puede transmitir, no sé, alguna que otra información o estados de ánimo, ¿verdad? Esto que se le dice mood, o sea, los rusos le dicen настроение, o se le dice por aquí mood o estado de ánimo en español, más o menos. Esa es la traducción que se me ocurre ahora. Entonces, eso sí, la imagen sirve para eso, pero la imagen es un medio muy pobre para transmitir conocimiento. Fíjense que, por ejemplo, estos emoticones, esos que usan aquí ahora, esas cositas, pues lo que te dan es una información mínima, ¿no? Mínima, completamente mínima de lo que se quiere. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? No veo luz aquí. Ya. Pero, sin embargo, con la palabra usted puede, y la palabra ha sido siempre el medio fundamental para la transmisión de conocimiento. Si ustedes van a la historia, a la cultura, van a ver la diferencia. Por ejemplo, porque esto está ligado a la forma de la cultura, ¿no? El medio de expresión. ¿Cuándo surge el tema de la imagen? La imagen es un tránsito entre el símbolo y el signo. Si usted ve a un niño, se fija en el desarrollo y la evolución mental del niño, el niño primero va a utilizar símbolos y luego va a utilizar imágenes. Solamente después que atraviesa esa fase de la imagen, pues él está capacitado para manejar el signo y para producir signos, ¿no? Obviamente esto sería un lenguaje yoico, ya tiene que tener la representación del yo formado para entrar a ese nivel. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno tiene, lo primero que el ser humano, su primera vía de expresión, son los gestos. El gesto antecede a todas esas cosas. Lo mismo lo puede encontrar en el desarrollo ontogenético, es decir, en el desarrollo del individuo, que en el desarrollo del género, ¿no? Desde el punto de vista filogenético, ¿no? Entonces, si usted retrocede en la civilización, se va a dar cuenta igual, que primero hay un lenguaje gestual, después viene un lenguaje simbólico, después de esa etapa simbólica pues viene la etapa de la mitología, que es la etapa de la imagen. O sea, cuando usted hable de imagen, como se expresa el arte y este tipo de cosas, pues usted tiene que ir a la mitología, esa es la fuente de donde está. Por lo tanto, es un medio arcaico de expresión que no sirve para transmitir conocimiento, la imagen. Ese paso se da, en el niño también lo pueden apreciar, ¿no? El niño, lo primero que van a ver en el niño son los gestos, la expresión gestual. Después va a haber todo un estadio simbólico. Y solamente cuando el niño, por ejemplo,
empieza a apropiarse el contenido racional, el que él no lo percibe como tal, usando, digamos, para que me entienda mejor, la imagen del lobo y la caperucita, esos son imágenes para él, pues él empieza a apropiarse el contenido racional justamente a través de lo que es la imagen. Y entonces en ese caso sería, por ejemplo, el bien y el mal, ¿cómo se transmiten? Se transmiten con la imagen del lobo y de la caperucita, de la caperuza. Pero no en términos que serían ya de tipo inteligible abstractos, como es el bien y el mal. Fíjense que eso es una palabra, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que facilita la transmisión del conocimiento y el hecho de asimilarlo racionalmente. Usted puede estar hablando todo lo que le dé la gana del bien y del mal, horas enteras, y desarrollarte una teoría sobre el bien y el mal, porque usted está en un estado de evolución mental superior ya al estado de la imagen. Ya no necesita el lobo y la caperucita. Puede apropiarse contenido igual, pero no es lo mismo el potencial y la capacidad que tiene la imagen para transmitir lo que quiere transmitir en sentido inteligible, que es muy pobre para eso, que es lo que son los signos, ¿verdad? Entonces se necesita eso. Quiere decir que tenemos que enlazar, relacionar cada uno de estas formas de expresión, digamos, el gesto, símbolo, imagen, el signo, tenemos que enlazarla con un estadio de la cultura para poder entenderlo bien. Esto es lo que Jean Piaget decía, el desarrollo paralelo de la ontogénesis y la filogénesis, ¿no? Pero usándolo en este punto, ¿no? Pero es más o menos igual, porque estamos hablando del desarrollo del individuo y el desarrollo del género. La civilización en este caso, ¿no? La civilización surge justamente con el culto, si vamos allá, y el culto es el que está encargado de la elaboración de la imagen. Entonces la imagen está a medio camino entre el símbolo y el signo, ¿verdad? Y la filosofía, como ustedes saben, la gente se ha hecho a la idea de que la filosofía surge de la mitología, o sea, que lo que tiene antes es la mitología. Pero son cosas que no se pueden comparar. Cuando yo recuerdo, cuando uno está estudiando historia de la filosofía, generalmente a los estudiantes se les dice que la mitología precede a la filosofía y que la filosofía viene a sustituir a la mitología. Yo no creo que sea exactamente así. No lo creo porque la mitología y la filosofía no son cosas que puedan compararse, no son del mismo tipo, de la misma especie ni del mismo género, son dos cosas diferentes. Pero bueno, eso es lo que está ya establecido como un patrón en la enseñanza de la historia de la filosofía. Siempre se va, porque se explica el paso del mitos al logos, ¿verdad? Lo que pasa es, ese paso se da a través de la imagen, como le he dicho, o sea, tiene que estar la mitología antecediendo estas cosas, ¿no? Pero fíjense que una cosa es el mito y otra cosa es la mitología. El mito es una cosa que nosotros podemos encontrar en el mundo primitivo, pero ahí no hay mitología. Mitología y ya, porque el medio de expresión de la mitología es la imagen, del mito es el símbolo. Entonces tiene que venir este paso previo, ¿no? Pero no para dar paso a la filosofía, como dicen, el paso del mitos al logos y ese tipo de cosas. Bueno, al logos puede ser, pero no específicamente a la filosofía, porque no es solamente la filosofía la que se expresa a través del logos, ¿no? Entonces, lo que no hay que ponerla en el mismo, como si una se derivara de la otra, no lo creo. Es el paso del mitos, que vamos a usar el mito porque en realidad estamos hablando de un sistema ritual. O sea, el rito es el dador de valores, proveedor de sentido, productor de relaciones sociales, de lo que pudiéramos llamar el estadio primitivo de la civilización. Entonces, y el mito es un componente del rito, es parte del rito, es la parte. El rito se divide en dromena y legómena. El mito es la parte hablada del ritual, que sería el legómena, ¿no? Pero el dromena es la parte ejecutada. Entonces, eso es realmente la sociedad primitiva y la mentalidad primitiva se tiene que entender a través del rito. Ese es el dador de valores, eso es lo que llamamos forma de la cultura.
es el dador de valores, productor de sentido, proveedor de sentido, o sea, proveedor de sentido, productor de relaciones sociales, en fin de cuentas, productor de realidad. Y fíjense que esto es lo que yo le había dicho a ustedes, que lo había extraído la idea inicial de Peter Berger, que interpreta la religión como un universo simbólico. Cuando tú le preguntas a Peter Berger, bueno, ven acá, ¿y qué cosa es el universo simbólico? Y te va a decir, bueno, el universo simbólico es el dador de valores, proveedor de sentido, productor de relaciones sociales, ¿entiendes? O sea, que está más allá de la dicotomía esta de si la base material o las formas ideológicas, aquellas de Carlos Marx, que si la viro al revés y digo que primero está la economía y después la ideología. No. Que si es material el enfoque, que la materia, Ahí, estos son formas espirituales. Lo material es muy escaso para entender la vida y la realidad. Y estas formas espirituales, obviamente, lo que Marx reducía a formas ideológicas que eran solamente, como él le llamaba, a ver si recuerdo cómo él le decía eso, eran bueno, él la consideraba superestructurales y las consideraba derivadas. Yo creo que hablé de eso recientemente. Las consideraba secundarias con respecto a las relaciones económicas de producción, las relaciones de producción social y esa cosa. Pero esa visión es demasiado plana, demasiado estrecha, demasiado rígida. La visión de Peter Berger, que él no entiende la cultura así. Él se enfoca en el fenómeno de la religión. Se da cuenta que la religión no puede ser una pura superchería, que no puede ser una pura fantasmagoría, que no puede ser una forma solamente ideológica y que no está determinada por ningún tipo de relaciones materiales, de producción ni nada de eso. O sea, todo eso es falso. Y él es neomarxista. Lo que pasa es que lo salva el constructivismo. Saben que él es uno de los grandes en lo que es la sociología del conocimiento y en el constructivismo, ¿verdad? Pero ese constructivismo, obviamente, recuerden que eso está ligado a un tema epistemológico. No lo que hacen ahora aquí, que se creen que todo es construcción, que el género es una construcción, que las cosas son construcciones sociales, que todo es construcción social. Eso es mentira. Eso no es así. Eso es una exageración a partir de las ideas de Peter Berger. Pero todo hay que mantenerlo en su contexto, no se puede extrapolar las cosas, ¿no? Entonces les decía que Berger analiza la religión como universo simbólico y ahí descubre lo que hace falta para entender la cultura. Lo que pasa es que él no siguió, y es lo que hago yo lo llevo más para adelante y lo despojo de cualquier vestigio de marxismo. Entonces él entendió que la religión era algo más, ¿no? que esa cosa fantasmagórica de la que Marx hablaba, de esas telarañas cerebrales y todas esas cosas, y metamorfosis, como él le decía, la palabra que no me acordaba. Él cree que estas formas ideológicas, el arte, la religión, etcétera, son la política, la filosofía. Estas cosas son sencillamente metamorfosis de las relaciones sociales de producción. Eso es una locura, una locura total, porque es lo que le decía, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a parar, a llegar a una sinfonía de Beethoven? Es lo que le dije el video pasado, a partir de las relaciones sociales de producción. ¿Cómo se transforma eso que termina en una sinfonía? No, eso no tiene sentido. O que termina en una pintura, lo que sea. No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que la clave está en que la religión es un universo simbólico, vamos a entenderlo así, es el universo simbólico. Él le dice así, pero si esa palabra les resulta estrecha, entiendan mejor la explicación. ¿Qué es el universo simbólico? Bueno, el universo simbólico son formas que obviamente son humanas, formas de la cultura, y que son las productoras de sentido, proveedoras de sentido, productoras de relaciones sociales, dadoras de valores y, en fin de cuentas, productoras de realidad. Todo cuanto pueda acontecer en el mundo humano, y es el único que tenemos, acontece dentro y como expresión de esas formas y determinados por ellas. En este caso la religión, pero yo lo llevo al rito, lo echo para atrás y digo, espérate, que esto tiene algo antes. Tiene el rito, después tiene el culto, es un elemento de transición, que es el que usa la imagen. Entonces por eso me lo voy a omitir. El rito tiene la religión, tiene el arte, la ciencia y la tecnología. Todas ellas son formas, y la tecnología es la que nos explica hoy, es el mundo de la que determina el mundo de hoy, es como es por la tecnología, que es la forma dominante de la cultura hoy, no ya la religión, que fue en el medioevo.
Entonces, es así, ¿no? Como les decía, cada una hay que interpretarla como en el sentido de Berger de universo simbólico, ¿no? Hay que verla así para poder entender el mundo en que vivimos y cómo la propia historia, no es que nosotros no estamos, desde que nacemos, estamos arrojados ante el mundo objetivo y atascados en una historia que es un proceso que evoluciona desde el pasado al futuro. Eso no es así. Desde cada universo simbólico se escribe y se reescribe la historia. Y cada cual va a ver la historia como él mismo la reescribe. Quiere decir que usted va a tener una visión mitológica de la historia, usted va a tener de lo que usted llama historia. En ese caso un poco difícil porque estamos hablando de etapa primitiva, pero va a tener una visión religiosa de la historia, como va a tener una visión científica de la historia. No se casen mucho con la teoría científica, los universos en expansión y todo eso, que todo eso es bla bla bla, eso. Cuando cambia la forma de la cultura, todo eso cambia. Entonces, y ahora mismo las mismas hipótesis y teorías científicas se someten a lo que la tecnología diga y tienen que ser rectificadas. ¿Entiendes? Por eso no se pueden casar con las cosas de la ciencia. Y entonces, bueno, como les decía, la historia se reescribe desde un universo simbólico científico. Cuando la ciencia se constituyó en la forma dominante de la cultura, en la modernidad, en la etapa moderna, o sea, post-religiosa, vamos a decir, o post-medieval, cuando sustituye a la religión como forma dominante de la cultura, pues sencillamente la historia empezó a reescribirse en términos científicos. ¿Entienden? Pero ahí es donde viene el problema. Por eso siempre se escribe desde el universo simbólico dominante, sea la ciencia, la religión, la tecnología, lo que sea. Y ahí es donde viene el problema. Bueno, si yo tuviera esa visión lineal de la historia como proceso objetivo que se desarrolla del pasado al futuro y qué sé yo, y nos envuelve a todos, si yo tuviera la visión de la historia, ¿cómo yo voy a justificar que todo el pasado ha sido una sarta de errores y que solamente el presente es el que tiene la verdad? Porque los medievales se equivocaron, según eso, según la visión científica o postcientífica, los primitivos no sabían nada, los medievales se equivocaron también, estaban fritos, no entendían nada de nada, haciendo sus explicaciones, que si Dios, que si esto y que lo otro. Los modernos, ya en lo que es la etapa moderna, bueno, tenemos a la ciencia, ¿no? Y entonces la ciencia, que es lo que más cercano tenemos, sigue creando la ilusión de que ella tiene la verdad en la mano y que los demás se equivocaron. Pero es muy difícil decirle a un tipo que vivió esa realidad, que no la viviste tú, a un medieval, ¿verdad? Decirle que se equivocó y que lo que estaba mirando no era lo que estaba ahí, que estaba viendo otra cosa. Por favor. Entonces, bueno, cuando uno dice, no, pero es que yo hice ciencia y yo hago ciencia y yo le explico a los medievales las cosas que ellos entendían. No, usted no le explica a ningún medieval porque ya no es medievales. Ya, esos tipos no están aquí, no existen. Ese mundo ya no está. Bueno, o está en forma subordinada, pero no está como forma dominante. Entonces usted no le explica a ellos nada, porque usted no los va a encontrar en ningún lado. Usted se explica a sí mismo. La ciencia se explica a sí misma porque esa forma ay, no se me pase, de autoentendimiento y autoexplicación la hace que se convierta en forma dominante de la cultura. Ella tiene que tener una explicación, una visión de la historia, una explicación para sí misma. Cuando ella está explicando las cosas, diciéndole al medieval, mira, tú no entendiste que el sol sale por el este y por el oeste. No. Usted está hablando con usted mismo, usted está haciendo ciencia, usted no está dialogando con ningún medieval de ese mundo, no, ya se fue, no está, usted no lo tiene presente. Ya eso se vivió y la mejor realidad, el mejor criterio de realidad es haberlo vivido. Ellos vivieron lo que vivieron y eso es lo que lo hace real. No que usted ahora, desde la altura de su siglo, ahora se ponga a decirle no, porque ellos no vieron bien que el sol, no, lo que ellos vieron es lo que es. Y usted está viendo otra cosa. Usted está haciendo ciencia. Ellos vivieron su mundo tal y como era, con todos sus valores, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, entiendan eso. Que si no se entiende absolutamente nada. Usted vive dentro de su universo simbólico y usted va a explicar las cosas desde ese universo simbólico, incluyendo la historia. Pero entienda que hay otras visiones de la historia que también que son tan legítimas como la suya. Es así. Ahora, cuando usted hace creer que la suya es la que vale, eso es un síntoma de que la forma dominante de la cultura, desde la cual usted está atalayando la realidad, pues sencillamente, es que se está convirtiendo en dominante, es lo que quiero decir, ¿no? Esa forma, porque usted tiene ya la impresión de que la suya es la única. Y cuando esa impresión es socialmente compartida, pues eso es parte de todo ese proceso de conversión de esa forma en dominante, que
tiene que someter a las otras, subordinarlas y convertirla en vehículo de expresión de su propio significado, sea científico, religioso, o sea, la que domine. Entonces, eso es así, señores. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen tienen que situarla en ese punto medio de evolución del estadio primitivo a la civilización, en la institución del culto. Tienen que vincularla con el culto, porque ese es el medio, esa es la institución que soporta y provee la imagen, la producción de la imagen. Entonces, obviamente no es un medio idóneo para expresar conocimiento, porque eso es más bien precognitivo, para que me entiendan. Entonces después tendría que darse el paso a la civilización, y usted como individuo tendría que evolucionar hacia una psiquis de tipo yoico y tener la capacidad de manipular signos, que no son símbolos, que ya no son imagen, que es con lo que hablamos. Por eso, ante la dicotomía YouTube o Facebook, que sé yo, bueno, déjenme decirle una cosa, este no es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque YouTube combina, es lo bueno que tiene, por eso yo lo uso, me gusta más hablar con ustedes que escribir. Y entonces YouTube combina la imagen combina sonido, combina imagen y palabra. O sea que lo tiene todo ahí, que es bastante completo, ¿entiende? Pero si usted lo que va a hacer es pintar nada más, pues le va a ser muy difícil transmitir conocimiento, ¿verdad? Utilizando la imagen. Y lo mismo si va a escribir, pues ese es el medio idóneo para transmitir conocimiento, para expresar conocimiento, la palabra, que puede ser escrita, puede ser hablada. En ese caso la escritura estaría por encima de la imagen, ¿verdad? Pero si usted tiene YouTube, pues mejor todavía, ¿entienden? Pues mejor que mejor. Entonces, bueno, aquí los dejo. Este tema, es que se me acabó este tema, déjame seguir, este tema, ¿cómo salgo de aquí? Pues no se puede agotar, ¿ok? No lo puedo agotar aquí. Entonces, déjenme ahí abajo si quieren que amplíe, porque la verdad es que es un tema muy lindo, muy rico, y yo creo que tengo que continuarlo, ¿no? Entonces, pues nada, nos vemos en un próximo vídeo.